en los sueños lúbricos, la de pubis de fuego. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis. Yo soy Lilith, la innombrable, la Shejina, la primera mujer de Adán. Soy mujer y soy demonio, el demonio del deseo, la mujer que se introduce en los sueños lúbricos, la de pubis de fuego, el demonio la rebeldía, la mujer insumisa, el demonio de la libertad, la mujer nocturna de barro de la tierra. Mis Lilim se han mezclado con las hijas de Eva. Los vástagos de Adán me niegan porque, incapaz de reflejar mi imagen, soy espejo de sus miedos. Su mirada se perdió en la búsqueda. Hubiera querido traspasar montañas, atravesar vertientes, posarse sobre las alas de un pájaro. Como colibrí, robar una gota de miel de sus ojos. Sin embargo, la encontraba en un recuerdo lejano, y ahora en sus sueños. Cada día deseaba permanecer dormido durante más tiempo, para gozar de sus visitas. ¿Sería este un nuevo castigo? Soñarse en aquellos brazos y, al abrir los ojos, toparse con la imagen gastada de la mujer con quien debía permanecer hasta el fin de sus días. Ver ese abdomen hinchado, los senos caídos, las canas, respirar ese olor agrio, olor viejo. ¿Él la amó? No recordaba. Había pasado mucho tiempo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Dijo, sea la luz. Y la luz fue. La separó de las tinieblas. Hizo el día y la noche. Apartó las aguas. Hizo que surgieran los cielos, tierra y mares. Hizo florecer el verde. Crecieron los árboles y dieron frutos. El sol y la luna aparecieron por su voluntad. Alumbraron el día y la noche. Las aguas produjeron vida. Los cielos se poblaron de aves. Animales de variadas especies caminaron por la tierra. Durante el sexto día, decidió crear al género humano. Tomó polvo y la tierra. Los amasó y dio forma a un cuerpo masculino. Al mirarlo, se vio reflejado. Sin embargo, era aún él, incompleto. De nuevo, recogió tierra de un olivo y polvo del desierto. Los unió y modeló a la primera mujer. Al verlos juntos, supo que reproducían mejor su imagen. Sopló sobre ellos y les infundió la vida. Los llamó Adán, que quería decir tierra, y Lilith, viento. Esos elementos fusionados les habían dado origen. Les dio el poder de la palabra para que nombraran el universo. Les confió su gran nombre y los bendijo para que viento y tierra multiplicaran su especie. Hombre y mujer se miraron deslumbrados. No sabían hacia dónde dirigir la vista, si al cielo brillante o al verdor que los rodeaba, o a sus propios cuerpos, al cuerpo del otro, o a él, quien con una sonrisa se alejaba. Debía descansar. Un mareo intenso de colores, olores y sonidos contrastaba con la leve brisa que, acariciándolos, les revolvía los cabellos. Lilith, piel verde olivo, negra guedeja, iris dorados. Adán, color arena, ébano en los ojos, rizos de madera de cedro. Frente a frente, comenzaron a explorar ese mundo nuevo que se les acababa de regalar y a cumplir su única misión: poblarlo. Aprendieron a escuchar la voz del otro, oler las fragancias ajenas, tocar suavidades y asperezas, degustar néctares de piel. Adán y Lilith se conocieron.
Durante los encuentros, ambos experimentaron la revelación de esa presencia creadora que llevaban dentro. Juntos, rodaron por los pastos del paraíso. Adán siempre quedaba sobre ella, aplastándola. Lilith intentaba invertir la posición, pero él la inmovilizaba. Se le fue agotando el asombro. El peso del hombre era asfixiante. Levantó la vista. Encontró una faz sonriente y satisfecha. Sin embargo, ella se sentía atrapada en la rendija del Edén. Deseó tener alas, correr como antílope, rasgar cual pantera. Miró de nuevo hacia Adán y suspiró. Intuyó que debía de haber otras maneras de unir esos maravillosos cuerpos nuevos. Le propuso al hombre un cambio. Él se negó. «Tú debes de ir debajo», le dijo. «Mira a tu señor hacia lo alto, con respeto». «Mi señor es Elohim, no tú», respondió Lilith. «Nosotros fuimos hechos del mismo material. Bien podría yo estar sobre ti». «¿No ves acaso la diferencia?», dijo Adán. «Somos distintos pero iguales. Yahvé nos dio vida juntos», dijo Lilith con una mirada de águila. «Mírame», dijo él. «Soy como la luz del mediodía, tú como la sombra de la tarde. Fuiste creada después de mí, tu color lo dice. Todos los colores de la creación se concentran en Adonai. Él nos ama por igual a ambos», lo retó. El hombre enronqueció. Era más alto, más musculoso. Podría someterla. «Me debes obediencia, mujer», le dijo tomándola de la muñeca con una mano de tronco. «Mientes. Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás? Quiero saber si este hombre habla con la verdad», suplicó. «¿Quién eres tú para interrogar al Creador? Si él así lo hubiera querido, te habría hecho más grande que yo. Pero mira, con una sola mano puedo hacer que te postres ante mí». La increpó el hombre mientras tiraba de su brazo. «Solamente me postraré ante Yahvé», respondió Lilith. Las piernas le temblaban por el esfuerzo. Debía permanecer erguida. A cada palabra pronunciada por Adán, sentía que el jardín se encogía. Los árboles la cercaban, cubrían la luz. El vaho de los animales humedecía la piel, restringía su más leve movimiento. Adán, violento, la tomó por los hombros. Quería tenderla una vez más. Ella odió esas manos, espinos que le traspasaron la carne. Se resistió con la rigidez aprendida de las rocas. Pero un golpeteo que le desbordaba en el pecho y una lluvia de aguijones se clavó en su espalda. El espacio se estrechó entre ambos. «Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás?», gimió. Sintió un tirón de cabellos, la proximidad de esa cara sudorosa, ese aliento que se mezclaba con el de ella. Quiso girarse para evadirlo, pero él era más fuerte. Miró llena de rabia los del hombre, respiró hondo y pronunció el nombre secreto de Adonai, con sus 12, 32 y 72 letras a la vez. Adán retrocedió asustado. Ella había hecho uso del poder del nombre secreto. Había recitado las letras que ni siquiera el detentador del gran nombre se atrevía a formular. Las palabras de Lilith liberaron los vientos, que se reunieron azotando a su paso cuanto encontraban. Llegaron hasta posarse debajo de sus plantas y la levantaron. La negra cabellera de la mujer se agitaba en 100 brazos. Sus ojos dorados centelleaban sonrientes ante la mirada pueril del hombre. Por fin podía respirar a sus anchas.
El paraíso había resultado un sitio demasiado angosto para dos iguales. Se podía quedar Adán con sus animales y sus árboles. La creación era vasta. Ya encontraría ella dónde vivir. Remontó sobre las praderas. Se despidió de las 4 vertientes del río que fluía a través del Edén. Voló hacia el oriente. La luna menguante iluminó su camino. Solo le intranquilizó ese calor que subía desde la parte inferior de su cuerpo. Bajó la vista. Su pubis se había convertido en fuego ardiente. Así, viento en brazos de los cientos, abandonó el paraíso. Ella flotaba sobre las corrientes aéreas con el halcón. Recibía las caricias heladas de las bóreas y alcanzaba con una mirada a los rincones de tierra y mar al alejarse de aquella planicie llamada Edén. Yo la había visto antes, en compañía de Adán. Ambos fueron la creación última de Elohim. Los había hecho a su imagen. Sin embargo, el barro tiene imperfecciones propias, y Yahvé quiso obligar a los espíritus puros a rendirle homenaje al hombre recién moldeado. Adán nos miraba desafiante, altivo, seguro de que Adonai los amaba por encima de sus otras criaturas. Muchos accedieron obedientes. Yo me negué. ¿Por qué habría de arrodillarme, Samael, ante este ser de barro y aire? Ella era y no la que había visto en el Edén, coronada por céfiros que revolvían sus cabellos nocturnos, cintura, pubis y piernas de fuego incandescente. Volaba hacia el mar rojo. Su parecido al Señor me inspiró temor. Sentí que esta otra mitad de la criatura sí merecía mi homenaje. Me miró lenta. Trató de recordar mi nombre en vano. Yo era un ángel caído. Suspiré a su oído la pregunta. Sus ojos amarillos respondieron. Decidí ofrecerle mi guarida. Jamás volvieron a verse sobre Smargat semejantes ráfagas de luz. Conocí a la mujer Lilith sobre los vientos del este que nos mecieron. Durante 7 días y 7 noches. Estallábamos en giros y vuelos circulares. Provocábamos lluvias de estrellas. Simulábamos cometas. Nuestras cópulas iluminaron las praderas y sus cavernas. Fuimos lunas carmesís. Samael había abrazado a la mujer viento y fuego. Señor, Lilith salió del Edén volando, y yo estoy aquí solo. He intentado acoplarme con cabras de tersa piel, becerras gordas y burras dóciles, pero no se tienden. Sin mujer, no puedo acatar tu orden. Elohim, quiero que vuelvas a Lilith para servirte y hablarte como es debido. Yahvé miró que Adán se hallaba compungido y solitario. Sintió pena por él. Llamó a Senoi y Sasenoi y Semangedolf para que buscaran a Lilith y le invitaran a regresar a Edén, que era su lugar. El Señor estaba dispuesto a olvidar su ida. Los ángeles la encontraron en las cavernas, repitieron las palabras de Adonai y la culminaron a volver con Adán. Ella se rehusó. No quería volver a ver al hombre. No quería someterse a él. No puedo retornar. He roto el pacto. Soy impura para pisar los pastos del Edén. ¿Acaso no han mirado a mis Lilim? Ellas son mi descendencia. Smargat es su tierra. Les pertenece, como les pertenezco yo ahora. No quiero partir. No puedes negarte. Elohim te lo ordena, dijeron los ángeles en trío.
Adonai es dulce como las uvas, pero Adán es una raza que rasga y hace sangrar. Yo llamé a mi Señor, y Él no me escuchó. No quiero volver al Edén. Por tercera y última vez, Lilith regresa. ¿Acaso no saben que Elohim me regaló también la voluntad? Pues bien, hago uso de ella y me quedo aquí, respondió Lilith airada. Si has decidido ser libre, deberás pagar las consecuencias de tus actos. Vivirás y conservarás en tu rostro su semejanza, porque Yahvé aún te ama, a pesar de que abandonaste el paraíso, dijo Senoi. Pero no volverás a ver la faz de Dios por toda la eternidad. No disfrutarás de la luz del día, condenó Senoi. No tendrás siquiera el consuelo de mirar en tu propia cara. No reflejarás tu imagen nunca más. Tu nombre y tu faz se volverán en tu contra, declaró Semangelov. Lilith sentía que millones de hormigas le caminaban por el cuerpo, que la sangre la abandonaba. El fuego hervía sus entrañas. Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás?, clamó Lilith. Él nos envió para llevarte con Adán, contestaron los tres. Adán es culpable de que Elohim me abandone. Él deberá pagar, rugió convertida en leona. No podrás tocarlo, ni a su descendencia. Una vez que se haya celebrado el pacto con Jehová, 8 días después del nacimiento. Mientras tanto, nosotros lo protegeremos, respondieron los ángeles. Ustedes podrán cuidarnos por siempre. En su ausencia, en su descuido, estaré yo, amenazó Lilith. Si lo intentas, siquiera frente a nuestros nombres, morirán cientos de Lilim y te quedarás sola, sentenciaron los tres. Sea, dijo Lilith, pero él pagará. Repetiremos ante Elohim tus palabras, contestaron Semangelov, Senoi y Sasenoi. ¿Para qué repetirle algo que sabe ya?, gritó la mujer. Fuera, fuera de mi casa, de mis tierras. Vayan a Edén a proteger al hombre. Volaron los ángeles preocupados por ese don que Dios había otorgado a estos seres corpóreos. El albedrío podría convertir a estas nuevas criaturas en perpetuos proscritos. Lilith bajó la cabeza para contener las cascadas de agua salada que brotaban de sus ojos. Esa noche, el mar rojo se desbordó mientras ella murmuraba: Elohim, Adonai, Yahvé, ¿dónde estás? Adán dormía plácidamente confiando en Yahvé. Elohim se le acercó sin hacer ruido, acarició sus rizos y lo sumió en un sueño más profundo aún. Les trajo la quinta costilla. El barro no había fraguado del todo y era maleable. Las hábiles manos de Dios modelaron a una mujer más parecida al hombre que a él mismo. Le dio un alma inmortal y la libertad. La enderezó con una tiara de flores y la llamó Eva, que quiere decir en lenguaje humano fertilidad. Despertó al hombre y le acercó la nueva mujer diciéndole: Esta es Eva, tu compañera, es sangre de tu sangre y hueso de tus huesos. Es tan similar a ti que no podrás separarte de ella ni ella de ti. Deberás tener buen cuidado de mostrarle todo el huerto. Pero recuerda, no deberán comer ni tocar el árbol que se encuentra en el centro del jardín. De hacerlo, morirán, sentenció Yahvé. Adán miró a la criatura nueva. La llamó varón, pues de varón había salido.
Vio que era dócil y mansa como camella, y se alegró. La tomó de la mano y le fue enseñando los nombres con que había que llamar a todos los frutos y animales del paraíso. El hombre habló a Dios y se aprestó a servirlo encima de su nueva mujer. El vacío de Lilith se ahondaba cada noche. Yo, al menos, la tenía ella, y veía la semejanza en su imagen. Juntos alimentábamos una hoguera en la que Adán tendría que caer. El hombre era un ser habitado por la soberbia, y Yahvé no parecía notarlo. Pensábamos que si demostrábamos al Señor que Adán podría volverse en su contra, Elohim sabría que Lilith y yo habríamos actuado con justicia. Nos perdonaría y podríamos volver a gozar de su presencia. Lilith insistía en la sabiduría absoluta del Creador, que con solo una mirada Adonai comprendería que había dicho a Adán quien se había interpuesto. Pero ella no podía acercarse al paraíso, ya que cada una de las puertas estaba custodiada por los ángeles enviados. No obstante, yo sí lograría introducirme en el Edén. Después de todo, Senoi, Sasenoi y Semangelov eran viejos conocidos. Yo sabría burlarlos. La soberbia de Adán quedaría al descubierto. Fue así que me introduje en la piel de la serpiente. Trepé en un árbol que se hallaba justo en el corazón del huerto y me dispuse a esperar al hombre. Eva era más curiosa que Adán. Sus ojos, más nuevos que los de él, se maravillaban tan a menudo de la grandeza de la creación que se negaba a cerrarlos aún por las noches. Abstraída en las formas estelares, en el caminar de los animales nocturnos, en el rocío del amanecer sobre los pétalos de flores. Ella se acercaba más al árbol, lo rondaba extasiada. No fue difícil convencerla de que se aproximara más. Al verme, preguntó: ¿Quién eres tú, que vives entre las ramas del árbol prohibido? Me llaman veneno de Dios, contesté. ¿Eres tal vez el guardián del árbol? No lo soy, respondí. Entonces, ¿por qué no mueres si el Creador nos ha dicho que con solo tocar las hojas del árbol caeríamos fulminados por un rayo suyo? Acércate, toca, verás que nada sucede, afirmé. Eva apenas rozó las hojas y se escondió la mano. Estupefacta, comprobó que seguía ilesa. Se le llenaron los ojos de agua. ¿Elohim mintió? Para Yahvé, no es necesario que Adán y tú tengan la ciencia de reconocer el bien frente al mal. Los quiere en la inocencia, sentencié. ¿Por qué? Porque podrían enfrentarlo. Él no desea que dudes. Ustedes tienen el don de elegir. Podrían optar por el mal, le dije. ¿Cómo podríamos buscar el mal si estamos hechos a su imagen y él es todo bien? Adán está moldeado en barro y tú de su costilla. No son sino arcilla débil y maleable a sus designios, y así seguirán, a menos que conozcan el sabor de la sabiduría. Me burlé. Somos hombre y mujer, la creación última, casi como él. Casi, pero no del todo, respondí. Si comemos de este árbol, ¿seremos además sabios como él? ¿Cómo podríamos equivocarnos? Entonces, prueba, le tenté. ¿Seríamos dioses? Por así decirlo. Alargó la mano, cortó un fruto
y lo mordió. Sus ojos adquirieron un brillo de hielo. Miraba a su alrededor asustada. El velo de vello que la cubría se desprendió. Había comprendido que la naturaleza recién creada no era continuación de su piel. Supo Eva que podía crear, modificar y destruir. Apareció Adán, que la buscaba. Antes de que ella pudiera proferir palabra, él vio la fruta en su mano y le increpó. ¿Qué hiciste, Eva? ¿Cómo te atreviste a comer del árbol? Nada te ha sucedido. Muéstrame el fruto. Se lo arrancó de entre los dedos. Eva se quedó muda. No podía explicarle con las palabras para él conocidas. Solamente le dijo: sé cosas que ignoraba. Veo cosas que tú no ves. Mientras tú provienes de mí, no puedes conocer más que yo, respondió Adán. Aún así, sé. Adán, tengo miedo. ¿Miedo? ¿Qué es miedo? Habla, mujer. ¿Por qué te mueves como las hojas del sauce del atardecer? Tiemblo porque tengo miedo y frío. Estoy desnuda, respondió Eva. ¿Desnuda? ¿Qué dices?, preguntó mientras se acercaba a ella con mirada de ocelote. El fruto del árbol otorga sabiduría. Sé que estoy desnuda. Yahvé lo sabrá también. ¿Sabes tanto como Yahvé?, pregúntale a la víbora. El hombre levantó la vista, me miró enredado en el árbol, mordió el fruto que tenía en la mano y dijo: yo también quiero ser como él. Adán y Eva tejieron hojas de la higuera para cubrir su desnudez. Desde que fueron creados, nunca habían sentido la necesidad de proteger sus cuerpos. Al escuchar el murmullo de la presencia de Dios, corrieron a ocultarse. Habían desobedecido y sentían todas las piedras del paraíso sobre sus hombros. Yahvé los llamó. Estamos desnudos, contestaron. Han comido del árbol prohibido. Adán, ¿por qué desobedecieron?, dijo Elohim con voz de relámpago. Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, respondió Adán. De inmediato, Elohim se dirigió entonces a Eva. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó asustada. Entonces Yahvé miró a Samael y lo maldijo. ¿Por cuánto esto hiciste? Maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Samael, nadie puede mostrarte el camino a seguir. Yo soy tu Señor. Y volviéndose hacia el hombre y la mujer dijo: deberán salir del Edén. No quiero que prueben el árbol de la vida. Eva, tú sentirás que se te abre el cuerpo al parir a tus hijos. Obedecerás a tu hombre. Adán, habrás de labrar la tierra, arrancarás espinas y abrojos, y volverán al polvo del que han sido formados. Musitó con tristeza mientras se alejaba. Desde hoy tendrán conciencia de su finitud, conocerán la muerte, pretenderán evitarla en vano, enterrarán a sus muertos, inventarán rituales. De poco les servirá el conocimiento. Mientras más sabios, más sufrirán por sus pérdidas. No podrán curar el dolor porque excederá sus cuerpos. No encontrarán el sitio que punza. Ese será su castigo. Mandó que les entregaran unas pieles de animales para que se cubrieran, y ordenó al ángel de la llamada de las espadas remolineantes que guardara la gran entrada del Edén. Más allá de las tierras colindantes con el paraíso, se escuchó una risa como a luz de piedras. Era Lilith.
Al escucharla, Adán pensó: Lilith nunca hubiera comido del fruto. Y siguió caminando mientras Eva iba tras él. El cielo se tornó gris. Una tormenta centelleante los cubrió. Yahvé estaba triste. La pareja caminó durante 3 días y sus noches. Al amanecer del 4.º día, escampó. Supieron que allí debían parar. Esas eran sus tierras. Cuando Samael regresó a Esmargat, se arrastraba, cansado y polvoriento. Lilith lo recibió al instante. ¿Por qué no me creíste cuando te dije que Adonai lo sabía todo? No puedo evitar los aleteos de los colibríes en mi garganta al observar la forma en que hiciste caer a la pareja del Edén. Sin embargo, también escuché al terrible. Solamente él y yo conocíamos esa mitad oscura. Siento su dolor como aguijones de abejas ciegas que quisieran salir de mi cuerpo. Su decepción no me alegra. Mira la lluvia. No nos perdonó. Supo Samael que no podía responderle, y sin embargo hizo la pregunta: ¿cómo podré vivir sin sentir de nuevo su presencia? Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás? Al disponerse a descansar en su nuevo hogar, Adán notó un brote de sangre que partía de entre las piernas de Eva. Lo supuso un castigo. Era la muestra de su impureza. Ella no lo había mencionado, temerosa de que este fuera el medio que Jehová hubiese elegido para que muriera. Sin embargo, al 3.er día, el sangrado se detuvo. El hombre se acercó a la mujer y la conoció por primera vez en tierra inhóspita. A los pocos meses, el vientre de Eva se infló, sus pechos crecieron, y con aullidos de lobo dio a luz al primer niño nacido de mujer. Lo llamó Caín. Todavía conservaba la imagen, pero era pequeño y lloraba. A Eva le brotaban ríos de leche de los pechos. El niño bebió, dejó de llorar y se quedó dormido. Adán no acertaba a comprender la concepción de esa pequeña criatura. Era Eva quien debía dar la vida, ella quien alimentaba al nuevo ser. En su vientre se hallaba el futuro de la humanidad. Sin embargo, Eva y el niño eran frágiles. A él correspondía solamente sembrar la simiente. Se asustó ante semejante descubrimiento. Debía proteger a su descendencia. Eva era madre. De su cuerpo había brotado vida, y con eso le bastaba. Estaba atada a este pequeñísimo hombre por la enredadera más fuerte. Dejó de prestar atención a lo que Adán hacía mientras ella admiraba la tez brillante de su crío y lo ofrecía a Jehová. Después nacieron Abel y Set. Con cada alumbramiento, la carne de Eva envejecía y se aflojaba, pero no conoció el verdadero dolor, la rajadura del cuerpo, sino la muerte de Abel y el destierro de Caín. Entonces comprendió el castigo impuesto por Yahvé. Eva lloró tanto que se hizo más pequeña, casi como una nuez, encorvada y reseca como tierra árida. A cada desgracia escuchaba la lamentación de Adán. Si tú no hubieras comido del árbol. Ella bajaba la cabeza y callaba. No tenía nada que decir, nada que repararía la pérdida. Por esos tiempos, Lilith, dolorosamente bella y eterna, comenzó a rondar los sueños del hombre. Quería mirar de nuevo la semejanza. Quiso atraerlo a su universo onírico para asomarse por los ojos de Adán y ver al menos la sombra de Adonai, pero encontró tan solo a un anciano de 700 años, medio calvo y estriado,
de enorme nariz y grandes orejas pobladas de pelos blancuzcos, que se gozaba en sueños y sonreía desdentado, pero que no podía darle nada a cambio, ni la más leve imagen. El tiempo se la había robado. Lilith comprendió que había perdido la oportunidad de ver la faz de Dios, que estaba condenada a buscarla por toda la eternidad hasta que Elohim se dignara a volver a mirarla. Por medio de sus sueños, vio al hombre hasta su estanque, a las orillas de Smargat. Adán, que había caminado un largo trecho, tuvo sed. Al inclinarse a beber, creyó que lo que el espejo de agua reflejaba era un animal que él había olvidado nombrar, pero al reconocer los movimientos paralelos, gritó. Se observaba aterrado, se tentaba la cara y los brazos sin poder creer lo que veía. Huyó del lugar despavorido. Esa no podía ser su imagen. Entonces, no solo Eva, sino también él había cambiado. Ni en los 100 años que le restaron de vida pudo Adán olvidar esa cara decrépita, ni las palabras de Lilith, susurradas en un vientecillo suave a su oído, entre tintineos de risa. Mi imagen no refleja por no verlo a él en mí, pero tú lo has perdido también. ¿Hay que reflejarse para mirar lo que tuviste? ¿Dónde está tu belleza, Adán? ¿Y tu soberbia? Dentro de poco serás solo polvo. Parece que después de todo, Adonai nos amó por igual. El Señor Todopoderoso es justo. Adonai, Elohim, Yahvé, aquí estoy. Este cuento fue extraído del libro Mujeres Transgresoras de Teresa Day. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Un capítulo más, capítulo número 7. Hoy tenemos un tema excelente, me encantó el video que acabamos de ver. Entonces, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Daisy Cañón. No sé si desees presentarte, contar algo de ti, lo que quieras. Está abierto. ¿Está abierto? Bueno, pues gracias por la invitación, Pablo, a tu grupo, también a Jennifer. No, pues nada, docente, ya unos añitos en ejercicio, ya más canitas de cuando nos conocimos con Pablo, porque era mi primer añito como docente, ya de eso ya han pasado 14 años, o sea que ya llevamos bastante tiempo de ese proceso. ¿Qué puedo decir más, no? En este momento, pues trabajando pues siempre con el sector privado, pero cosas interesantes he hecho un poco, y pues me gustó un poco el tema también porque precisamente desde diferentes connotaciones, desde el área de ética y desde este año que trajo la filosofía, se trabajó algo el contexto del feminismo. Entonces me pareció interesante también un poco, pues también la cuestión de que se ha unido pues también la ética mucho a esa construcción también teológica de la cosa. Y pues precisamente tú colocaste un video que marca, digamos que unas construcciones también de género bien interesantes. Jennifer, un saludo para nuestros suscriptores. Ya tenemos. Bueno, espero que se lo disfruten. Este capítulo que empieza igual que nosotros. Bueno, el tema sí es algo interesante. Y la verdad deseo más que dar mi opinión, aprender. Listo. Bueno, ya todos vimos el video. Hasta las personas que no están aquí grabando ya también lo vieron. Entonces vamos a comenzar con una primera pregunta que es muy simple y es: ¿la mujer debe ser sumisa? Ahora, primera cosa, ¿con qué debe ser sumisa? ¿Y para qué debe ser sumisa?
Uy, está bastante fuerte. ¿Qué? ¿Se leyó a Bourdieu y todo el tomo de dominación Eh, masculina? no, no, Pues solo estoy pareciera. haciendo, solo estoy generalizando una sociedad machista que siempre piensa en eso y está basada en eso. Obviamente yo no estoy diciendo que sea así, ¿no? Sí, No, no la porque si no, estructura patriarcal ha fregado muchas cosas, sí, ¿sí? Y nuestra mente también. Entonces, no sé, pues, ¿arranco con lo que pienso o qué? sí, de una si La cosa, quieres. listo, pues. Lo que pasa es que eso tiene que ver con los contextos sociales, ¿sí? Y pues obviamente sí ha habido un avance en, digamos, en la parte, llamémosla así, occidental, un poco, frente a las construcciones de género y frente a la sumisión, ¿sí? De algo vienen 4 oleadas de feminismo, ¿sí? Que la cuarta es una reivindicación más hacia la posesión de lo que llamaríamos el cuerpo, la construcción del cuerpo femenino como derecho hasta el hecho de poder decidir sobre su cuerpo, en este caso, pero la cuestión de la dominación viene desde una práctica cultural bastante fuerte. Colombia es un país que fue pues colonizado, ¿cierto? Por una cultura muy católica, ¿cierto? Como lo fue la cultura española, que venía de declarar a una mujer que, por ejemplo, no, en ese momento no fue posterior, casi antes de la independencia, posiblemente hubiéramos tenido otro proceso de independencia si hubieran dejado, por ejemplo, que Juana gobernara y no la hubiesen declarado loca, por ejemplo. Eh, pero digamos que el contexto de que la mujer, más que ser sumisa, es un objeto de deseo y de pasiones. Y ese deseo y de pasiones debe ser controlado por el hombre, ¿sí? Porque el hombre es el que siempre ha estado como en esa imposición, que es el que desea, según la cultura, que es el que debe de tener ese dominio. Eh, me hace acordar un poco, como te dije, a Bourdieu, que trabaja también ese concepto de dominación masculina y lo hace a partir del hábitus, se nos convierte en un hábito, ¿sí? Los discursos de dominación son hábitos. El niño se cayó. Tú no puedes llorar porque no puedes llorar como una niña. Entonces ahí ya hay una estructura de dominación súper fuerte. O el hecho de, está llorando como nenita, llorando como nenita, o sea, ya se supone que hay una debilidad y la debilidad está por ahí. Y entonces hay un dominio, el primogénito. ¿Quién es el primogénito? Hay una dominación de sexo que debe de ser el primogénito un hombre, ¿sí? Y viene de mucha tradición, o sea, eso es un cuento supremamente largo, tanto occidental como oriental, desde estructuras de base, que tiene que ver un poco con lo que veíamos en el video que decían con la fuerza, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo a las chicas, claro, yo no voy a negar que la fuerza de un hombre está en su parte de los brazos, ¿cierto? Porque es ahí donde, pues, pero ellos tampoco pueden negar que nuestra fuerza y que puede ser mucho más poderosa está precisamente en la parte de nuestra cadera que soporta el peso de una criatura por mucho más tiempo de lo que ustedes podrían soportar un peso. Entonces, hay una cuestión de que no es tanto qué es la fuerza, sino que simbólicamente qué nos han hecho ver de dónde depende la fuerza, ¿sí? O sea, pues, les digo, yo tengo un discurso bien fuerte frente también, porque los contextos no son iguales. No es lo mismo que podemos ver en Oriente, no es lo mismo que podemos ver en Occidente, no es lo mismo que podemos ver en países que fueron colonizados, como es el caso de Colombia, frente a esas críticas. Bueno, se me olvidó decir, pues soy profe de sociales, entonces sí, estoy con el cuento súper rayado de la historia, discúlpeme. No, eso es chévere, eso es chévere. Jenny, No estoy fascinada. Eh, ¿Qué digo yo? no, pues, ¿qué Bueno, piensas? ¿Una mujer debe ser sumisa? porque eso, yo me perdí en todo lo que dijo Daisy. ¿Una mujer debe ser sumisa? Sí, esa es la pregunta. No, es la respuesta. ¿En ¿Por qué qué? momento tiene que ser sumisa? No tiene, o sea, si no tiene que ser sumisa, no hay un momento, no hay una situación o algo que lo que tenga que una mujer serlo.
¿por qué no? Porque más bien la pregunta sería, ¿por qué sí? O sea, ¿de dónde viene el por qué tenemos que ser sumisas? La respuesta, o sea, la pregunta no es, yo les voy a responder, no, no tenemos que serlo. ¿Por qué? No, pregúntense ustedes, ¿por qué carajos sí tenemos que ser sumisas? Esa es la verdadera pregunta, no es por qué no tenemos que serlo, porque por obvias razones no tenemos que serlo, porque como esa pregunta no se les hace a ustedes, no se debería hacernos a nosotros. Entonces, la pregunta no va ahí Había por qué no, preguntado. sino por qué sí. Bueno, ¿por qué tiene que ser sumisa? Porque, no sé, a las mujeres de hoy en día les gusta cosas que, no sé, cosas extrañas, por ejemplo. Como qué cosas extrañas, ¿ah? No, eso es para otro tema. No, pero No. digamos, en este ámbito, digamos, de la sumisión, obviamente, como lo vemos en el video, digamos, cuando vi ese video, fui lo primero que dije, me voy a desplayar contra la religión y así va a ser. Entonces, desde que vimos el video, obviamente uno puede dar la potestad de que el problema viene de la creencia que uno tiene. ¿De dónde viene la religión? De aquel cúmulo de personas que dicen, yo necesito a alguien que me guíe para lo que sea. Entonces, en ese punto, cuando hablaba en el video, es exclusivamente es que Lilith tenía libertad, ¿sí? La libertad de decir sobre su cuerpo, de decidir si quería, no quería, por qué quería, y que el hombre que quería verse, hubo un pedazo muy, muy fuerte que yo decía, qué asquerosidad la misma religión, porque decía justamente que el hombre no podía estar abajo, tenía que estar arriba para verlo, tanto así como a él como a los dioses. Es decir, ahí es el primer punto de la sumisión, ¿sí? Tú no puedes estar arriba porque yo tengo que estar arriba tuyo. Y es algo que, como digo, me parece deplorable, pero es por eso, la misma religión ha llevado a lo que decía Daisy, es cierto, la misma religión desde eones ha llevado a que el hombre es aquel ser supremo, supuestamente entre comillas, que está para sí y para más. Y lo podemos ver desde los griegos, desde antes de los egipcios. O sea, obviamente la mujer nunca ha tenido un peso fuerte en la historia. No lo ha tenido. Yo tengo una pregunta al respecto sobre eso que estás diciendo, Pablo. Porque, bueno, siempre lo había visto de una manera, pero pues obviamente lo estás diciendo de la forma en que lo estás diciendo, de que el hombre se hace encima como mostrando su autoridad y su Sí. endiosamiento. ¿Sí? Ajá. Dios. Sí, se dice así. Y nunca ha habido problema por eso. O sea, nunca hay un alboroto por eso. Uh-huh. Pero siempre me he hecho una pregunta, es cuando, bueno, vamos a hablar obviamente de la religión. Cuando bíblicamente se acerca la serpiente y le dice a Eva, si pruebas esto vas a ser como Dios, ¿por qué el escándalo cuando una mujer dice quiero ser como Dios? Porque es que el hombre tiene que ser O Dios. sea, espérame o sea, es una pregunta como el mundo, Ajá. porque es, el hombre quiere ser como Dios, pero no pasa nada, porque el hombre es la autoridad, el hombre es mayor, el hombre es grande. Pero si una mujer quiere ser como Dios es un escándalo, es terrible, entonces van a salir del Edén. Entonces ahora te voy a castigar y tendrás dolores, te voy a castigar a ti también y tendrás que trabajar por tu comida. O sea, si el hombre tiene ideas de Dios, no hay ningún castigo. Pero el momento que la mujer tiene una idea de Dios, es ahí donde viene el castigo. Entonces, esto es como... Sí, lo que pasa es que ahí viene, es que ahí hay un cuento bien fregado porque de acuerdo a las religiones no todas son o piensan de la misma manera.
porque de por sí pensemos, por ejemplo, en el hecho de si pensamos un poco más atrás, por ejemplo, en el caso de Grecia, pensemos de que Atenas, o sea, Atenas salió de la cabeza de Zeus, ¿sí? Y aunque Zeus era el dios de los dioses, sabía, por ejemplo, que su sabiduría había sido en forma de mujer, porque Atenas es una mujer. Y segundo, a pesar de porque era el hombre más perro, o el primer hombre más perro que existió, Sí. a pesar, sí, de todo, de lo perro que era, le tenía miedo precisamente a Hera, ¿sí? Porque digamos que ahí hay una cuestión también desde la figura, digamos, del género femenino, como un poco el descontrol al conocer, ¿sí? Es decir, voy a poner como lo siguiente, lo voy a poner como en el contexto de que cuando una mujer sabe o tiene ese conocimiento, se considera de que, pensemos de que ese saber unido a las pasiones y al poder que ella representa desde el deseo que le provoca a un hombre, ¿sí? Puede ser más peligroso, ¿sí? Pensemos en, por ejemplo, figuras míticas. Siempre la vieron así. Pensemos en Helena. Helena provocó una guerra, pero fue inteligente. La misma Cleopatra, que la han visto ver como un monstruo, yo considero que la mujer más estratega que ha existido, ¿sí? En los dominios del poder egipcio, súper estratega, enamorar a un romano para poder seguir gobernando. Bueno, se sabe que también hizo cosas feas, como matar a sus hermanos y X y ya. Pero, por ejemplo, o sea, el hecho nomás de pensar, por ejemplo, en que ella tenía el control, ¿sí? Y ese control lo va a ver los romanos, que tiene un control no solamente desde sus pasiones, sino desde su propia sabiduría, que hace algo que ellos todavía, yo creo que le dolería o le debe haber dolido al Imperio Romano, que eso fue su propio suicidio desde la política egipcia, dejándolos a ellos como unos miércoles, ¿no? O sea, eso fue un ataque directo a la simbología romana, porque ellos querían era ponerla allá así, sacrificarla para demostrar que esa mujer que había gobernado de cierta manera el poder masculino de Julio César, del gran César, ¿cierto? Que había descendido y caído bajo sus redes, que también Marco Antonio también, ¿sí? Que era el segundo al mando, que caen bajo la pasión, pero más que la pasión fue la inteligencia de Cleopatra, que termina siendo todavía más inteligente cuando decide suicidarse de acuerdo a la práctica egipcia. Y ellos llegan y ya perdieron. Ellos perdieron frente a Cleopatra, ¿sí? ¿Por qué viene esa cuestión como lo que tú mencionabas? ¿Por qué la imagen de la mujer no puede, porque la satanizan, porque saben que una mujer con esa sabiduría puede ser y o sea, ponerse por encima del hombre totalmente bajo una cuestión muy distinta que no va a ser como la cuestión, como le dijéramos, de sometimiento total, sino posiblemente desde otras estrategias, ¿sí? Porque uno puede pensar, por ejemplo, en el caso vuelvo y te digo, de figuras míticas en las cuales se ha visto sus ascensos, ¿cierto? De mujeres en los cuales uno dice, pero, o sea, ellas antes evitaron o querían evitar otras cosas que no las permitieron precisamente porque podía decaer otros sistemas, ¿sí? Otros sistemas como de dominación, ¿sí? A mí me gustaba mucho, alguna vez leí sobre las mujeres amazonas. Pucha, eso es un conocer el dominio corporal de una mujer, ¿sí? Convertida totalmente que, por ejemplo, los romanos decían que ellas eran demonias, porque sabían que ellas tenían el control total, ¿sí? Y igual ellas adoraban a una diosa, a una mujer, y que les permitía ser unas guerreras. Imagínense, hay figuras míticas que mencionan que ellas iban a la guerra sin escudos, ¿sí? Eran solo su cuerpo. Y gritaban como gritaban en China. No sé si ustedes se vieron alguna vez a China. Sí, Yo soy más viejita. no, Entonces, sí, también alcanzar. ¿sí?
Y entonces había esa figura representativa y siempre he visto eso, que ¿por qué la satanizan? Porque la imagen de mujer es una imagen que saben que desbordando sus pasiones puede hacer declinar aún más la dominación masculina totalmente, ¿sí? Total. Una cuestión bajo una figura que ni siquiera se vería representada por la fuerza física, sino por esta fuerza. Que ese es el juego más peligroso que puede haber, ¿sí? Porque es que, vuelvo y digo, o sea, Cleopatra puso al Imperio Romano a sus pies y no lo puso con la fuerza física porque no la tenía, sino con la estrategia. Otros machistas dirán otra cosa que no quiero decir, pero pues de igual manera nadie puede negar la inteligencia que tuvo una figura como ella, ¿sí? Entonces, y que han sido, o sea, ahorita que estaban terminando que pasó ahorita octubre, ¿cierto? El 31, por ahí hubo una comitiva del grupo feminista aquí bueno, varias comitivas feministas de Colombia, y precisamente mencionaban eso, decían que pues cuántas brujas habían sido quemadas, y por qué eran consideradas brujas, porque buscaban la sabiduría. O sea, buscar la sabiduría era el peligro, ¿sí? Que una mujer aprendiese un poco más que el hombre, ¿sí? Y que lo pudiese relacionar y que fuera ese dominio tan bravo. Entonces le pregunto a don Pablo, que es el hombre que está invitado, y no mentiras, No, a sí, yo estoy invitado acá. le pregunto, ¿qué crees que es más peligroso, digamos, en una fórmula de poder, una mujer o un hombre en estructuras de dominio? O sea, Bueno, ¿Qué es más aquí peligroso? Uf, Daisy me dio el patazo. Sí, obviamente, digamos los griegos, lo que tú dices, los griegos generaron su estructura teocrática bajo un hombre y de ahí se perdón, desglosaron las mujeres. un minutico. Perdón. Dale. Perdón, estoy siendo dominada. No te preocupes. pero es por las estructuras más minis de nuestra, eso ya llamaríamos desde una cuestión que, no sé, léete a Luisa Posada y nos va a decir de que nuestra mayor debilidad, sí, en la cuestión es que porque amamos tantos a nuestros hijos es por algo muy sencillo, porque dimos la vida y la damos cada vez que decidimos ser mamás. Entonces es una relación muy diferente que la que puede tener un hombre. Él dirá, yo di la vida. Te digo cuánto diste de vida, pequeño. Es algo mucho más pequeño de vida. Porque es algo más pequeño de vida, pero bueno, digamos que hay que dejarles ahí como que crean que, bueno. ¿Sí? Esos son los docentes que me criaron a mí. Bueno, entonces vuelvo. Bueno, me dieron una cuestión muy fuerte, ¿sí? Porque, digamos, Daisy me dio la apertura de hablar de lo teocrático, ¿sí? Teocrático estoy hablando de cualquier religión. Sí, los griegos tenían su establecimiento desde Zeus para abajo, hacia digamos, sí, salió Atenas, de sabiduría y demás. Pero aún así, si nos damos cuenta, sigue siendo un mismo patriarcado, es decir, no existe un cambio. En ese cambio, obviamente yo vi, y en el video también lo vi, una moralidad que hay, pues como yo soy hombre, pues yo le doy la vida a las mujeres. Le doy la vida porque es que de ahí se basa todo. Si yo no estoy, nada existe. Ahí, en ese punto, en esa palabra, en esas frases, está. Lo vemos en el video. Al final, que dice cuando expulsan supuestamente a Adán del Edén? Ah, es que si Eva no hubiera comido el fruto. Ah, es que si yo no hubiera caído a la tentación de Eva que me dio el fruto. Ahora, lo que dice Daisy es cierto. Las mujeres tienen un poder inmenso con respecto a lo emocional, a lo sentimental y a lo sexual del hombre. No se puede decir nada. Ustedes lo ganan. Pero por esa razón, digamos, está el problema del yihad hoy en día en Irán.
porque ellas dicen, yo no quiero ocultar mi cabellera porque es que eso no es símbolo de que vea mi cabello, tengan deseo conmigo. Porque ese mismo discurso, sé que es el mismo discurso que está en el video. Qué pena, qué pena. Lo que pasa es que sí, dice, digamos, lo que dice Torah y eso es que la mujer, digamos, se cuide, o sea, está muy bien, o sea, yo analizándolo, yo digo, está muy bien, o sea, en cierta parte está bien, digamos, que la mujer se cuide de que le pase, pero ahí también dice que el hombre no tiene, o sea, no tiene por qué tampoco, que porque cae en la tentación, qué pecadito el hombre, pobrecito, entonces, ay, cayó en la tentación por ver un cabello, ay, cayó en la tentación por ver, digamos, aquí, un, perdón, es que me da un poquito de sentimiento de enojo. Vi una niña súper linda y no, se la tiene que sacar y tiene que hacerle algo. O sea, listo, está muy bien que nosotras tengamos un cierto cuidado de nosotras porque sí, porque nos queremos y y lo hacemos, tenemos cierto cuidado, pero es que ya tener cuidado de los pensamientos de la otra persona, eso ya va más allá y es lo que sucede, digamos, en ese país. O sea, yo me cuido a mí misma y cuido mi integridad vistiéndome como me dé la gana, pero yo no puedo cuidar el pensamiento de un hombre que me está viendo en la calle. Ahí es donde las personas como que, o sea, no entiendo por qué se desenfocan tanto en sí mismos. O sea, decir es que ella provocó, es que ella provocó, Es es que que la... por eso digo, por eso es mi crítica hacia la religión, porque es que la misma religión todavía Sí, claro, que la mujer lo no puede, aboga. Es que la pero culpable fue Eva porque es que Eva le dio la manzana a Adán. Bueno, eso hablaríamos desde la construcción, digamos, católica, ¿sí? Pero date cuenta que, por ejemplo, o sea, hay también una insurgencia ahí, porque, porque si bien el uno decae sobre el otro, los castigamos. Que desafortunadamente a la mujer le tocó llevar más, sí, pero los castigamos. O sea, aquí no es un castigo solamente para ella, es un castigo para los dos. Y es más, hay una cuestión, Lilith, hay una cuestión, Lilith que tenía el derecho de decisión, Lilith, ahí en el mismo video, Adán dice, yo sé que Lilith no hubiese probado del fruto, porque ella ya tenía una postura diferente ya, y no necesitaba del árbol para llegar a acceder a la sabiduría como tal, ¿sí? Porque ella tenía un dominio digamos, una cuestión de Empoderamiento. de empoderamiento, ¿sí? Y es que ahí hay una cuestión, porque es que la religión también, bueno, digamos que por ejemplo la católica ha tenido que modernizarse. La católica, a pesar de que sí tiene obviamente todavía una estructura bastante jerarquizada, hegemónica, patriarcal, porque viene de sus bases así, pero no puede, pero han abierto ciertos espacios precisamente dentro de su transformación para seguir manteniéndose como institución fuerte en el mundo, ¿sí? Porque ya hay mujeres papas dentro de una estructura más pequeña, pero las hay, ¿sí? Ya hay jerarquía paralela, más pequeña, vuelvo y digo, dentro de la iglesia, donde está figuras femeninas, ¿sí? Porque se da cuenta que dentro de esa búsqueda no puede radicalizarse. Lo que pasa es que en el mundo islámico no ha sido igual. El mundo islámico no ha tenido esas transformaciones de la misma manera, porque voy a poner algo que de pronto uno desconoce y que hace que los contextos sean que, por ejemplo, compararnos nosotros con la cultura islámica es muy al mismo tiempo arriesgado porque ellos han tenido procesos diferentes, ¿sí? Yo me leí un libro que me lo he leído como 3 veces y cada vez me fascina más. Es marxista, pero no es tan marxista, Laura del Té, es histórico, que es la historia de la propiedad privada, perdón, la historia de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y entonces, por ejemplo, Engels nos muestra eso, nos muestra que la primera que tuvo que someter fue a la mujer para poder comenzar la propiedad privada. Si eso no hubiese sido así, la mujer hubiese podido estar con cuanto hombre hubiese querido y el hombre también con cuanta mujer y no hubiese necesitado, si lo hablamos desde la estructura capitalista. ¿Mm?
Desde la estructura capitalista, la mujer tenía que estar sometida o tiene que estar sometida a un solo esposo, el hombre no tanto, la mujer sí, porque de ella se debe saber, o sea, ella sabe bien de quién son sus hijos, ¿sí? O sea, ella, es más, ahí hay un control del dominio hasta del hecho de que yo creo, Jennifer, ¿cierto? Tú sabes cuáles son tus hijos porque tú los tuviste, él no, él no. Nosotras sí tenemos ese poder porque los tenemos, o sea, porque nadie puede negar que de acá sale. Y ese dominio hace que sea hasta para el hombre peligroso y por eso a las primeras que le coartan su derecho de venga, acuéstese con quien quiera, es a la mujer, ¿sí? Y en el mundo islámico todavía aún más. El mundo islámico tiene una connotación de un fundamentalismo muy fuerte, arraigado a que aparte de que debe de ser, porque ellos tienen varias mujeres, esa es otra cosa, cuando tienen, eso tiene que ver con los estratos, no todos pueden tener varias mujeres, ¿no? Eso tiene que ver con los estratos sociales, si es muy pobre se jodió, tiene una y se aguanta, pero si es esto, ay, perdón, yo no sé si puedo utilizar términos así, sí, sí. Entonces si es esto, pues puede tener más mujeres y toda la cuestión, o sea, si tiene platica, mi amor, hágale, pero la mujer no puede hacer eso, ¿sí? Entonces hay una cuestión de fundamentalismo islámico muy fuerte porque la mujer debe de ser mucho más protegida en la medida de que, según ellos, ¿no? La mujer vuelve y juega la cuestión del deseo, ¿sí? Que nosotros sabemos que el pelo, mi amor, eso si usted quiere, yo lo moldeo para donde se me, así que me dice, lo moldeo para donde se me da la gana. Y si eso a usted le parece sexual, Pablo también dice, yo también lo puedo malear, pero entonces, según ellos, esto significa vanidad. Entonces, el hecho de tapar el cabello, el hecho de tapar la boca, ¿cierto? El hecho de que solamente mis ojitos se vean porque mis ojitos son como lo menos expresivo posible y aún así, ustedes saben que hay burkas que tienen las mallitas porque los ojitos pueden, o sea, pueden atraer a otros, ¿cierto? Es que, Sí, es que entonces ahí todo está un el problema. extremismo, miren, yo estaba leyendo la noticia y miren nomás el nombre del ministerio que, que ahorita prohibió a las mujeres de Afganistán ir a los parques. Es que nomás el título. Usted dice, pues pucha, o sea, ya hay unas connotaciones muy fuertes, más que religiosas y de fundamentación religiosa, desde un dominio masculino muy fuerte. Miren, se llama el Ministerio Afgano de Virtud y Prevención del Vicio. O sea, ¿quién es el vicio? Nosotras. Somos, uy, qué rico, qué vicio tan rico. Muy rico, sí, muy rico y todo, pero es que ahí entra también la noción de, digamos, me hacen llegar a la segunda pregunta y es, ¿por qué motivo se ha llevado a la mujer a ser sumisa? ¿Bajo qué criterios? O sea, ¿cuál es el criterio de que una mujer sea sumisa?